Sean bienvenidos a la clase digital número 6. Modelado de datos. Comencemos. Introducción. Te doy la más cordial bienvenida a esta sexta clase donde aprenderás sobre el modelado de datos. Todo profesional de administración debe tener una comprensión básica del modelado de datos. No necesitan ser expertos, pero deben estar presentados para participar en la creación de dichos modelos. Ser capaces de leer un modelo de datos existente, entender cuándo y cuándo no crear un modelo de datos y apreciar técnicas fundamentales de diseño de datos. Esta clase representa una breve introducción de estas habilidades. Sin más preámbulos, comencemos con la clase. Desarrollo del tema. ¿Qué es el modelado de datos? El modelado de datos es el aspecto de explorar estructuras orientadas a datos. Al igual que otros artefactos de modelado, los modelos de datos se pueden usar para una variedad de propósitos, desde modelados conceptuales de alto nivel hasta modelados de datos físicos. Los datos nos rodean. Cualquier cosa que desee capturar como información, recuperar para un uso posterior o consultar una conversación es un tipo de datos. Cada sistema en la Tierra depende de los datos, algunos de descripción. Estos sistemas pueden registrar detalles personales de un empleado en una base de datos de la compañía o información de transacción generada como resultado de una transacción de venta. Todo esto son ejemplos de datos. Datos versus información. Otros aspectos importantes de la terminología que debe tenerse en cuenta: el término de información se describe como datos con un significado. Un científico espacial podría interpretar conjuntos matemáticos de datos y considerar que, como para datos con significado, es decir, información. Otras personas siempre pueden llamar simplemente el conjunto matemático de datos un tipo de datos, ya que para la mayoría de las personas estos no tienen un significado específico que no sean datos matemáticos. Con el modelo de datos se trata de determinar qué datos queremos capturar para un propósito específico, para luego organizar lógicamente esos datos. También queremos que los conjuntos de datos lógicos se relacionen entre sí de alguna manera, porque en conjunto los datos trabajan juntos para producir información significativa. Modelando datos. Para comprender con mayor precisión qué implica el modelado de datos, usaremos este simple ejemplo. Un empleado de una empresa recibe un pago mensual por un puesto de trabajo particular que la desempeña. La compañía quiere encontrar una manera de capturar toda la información relacionada con el empleado: su salario, detalles de pago. La compañía necesita una base de datos para capturar todos estos datos. Datos Model Sample. Job Role. Job Role Title, Job Role Description, Job Role Level, Job Role Department. Payment Details: Employment ID, Bank Name, Bank Account Number, Branch Code, Account Name. Performed by Employee ID, Name, Address Line 1, Address Line 2, Phone Number, Date of Birth, City, Country, Job ID. Salary Package Name, Salary Effective Date, Salary Amount, Salary Bonus Terms, Salary Circular, Employee ID. Address Associated with. Para modelar los datos que se necesitan, resulta necesario definir, en primer lugar, las diferentes
cosas o entidades, o avances denominados conceptos lógicos, sobre los que desean capturar datos. Las entidades pueden ser personales, lugares, productos o cualquier cosa tangible de alguna manera. Para describir mejor qué es el modelado de datos, considere estas entidades, por ejemplo, proporcionando. Número 1. Empleado. La cosa. En este caso, la persona o empleado. Número 2. Rol de trabajo. La cosa, en este caso, el rol de trabajo en la estructura organizacional. Paquete de salario. La cosa, en este caso, el contrato del empleado que estipula el paquete de salario. Número 4. Detalles de pago. La cosa, en este caso, es la cuenta bancaria del empleado. Los atributos. Una vez que se hayan identificado los conceptos o entidades para los que nos gustaría capturar datos, el próximo paso es declarar la información en términos de atributos. Si tomamos el ejemplo anterior, deberíamos elegir alguno de los atributos posibles. Empleado es igual a los atributos pueden incluir nombre, dirección, línea 1, dirección, línea 2, fecha de nacimiento, ciudad, país, número de teléfono. Importante. Siempre se debe capturar información sobre una entidad que esté directamente relacionada con la entidad en cuestión. Esto se debe a que en el modelado de datos no se busca duplicar ningún atributo en una tabla de base de datos. Relaciones. Ahora que se han identificado las entidades y los atributos, es hora de considerar cómo cada una entidad se relaciona entre sí. Las relaciones entre las entidades son las relaciones significativas entre ellos. Por ejemplo, en nuestro escenario antes planteado, la entidad de empleado y la entidad de rol de empleado tienen una relación directa del empleado que realiza la función de empleo. La función de trabajo la realiza el empleado. Una vez que se hayan identificado las relaciones significativas entre estas entidades, es posible definir la cardinalidad o multiplicidad de la relación. Así que es donde se evalúa la cantidad de relaciones permitidas o requeridas entre las entidades. En el ejemplo, tenemos que todos los empleados deben realizar una y solo una función de trabajo. La cardinalidad entre el empleado y el rol de trabajo es 1 a 1. Sin embargo, cada rol de trabajo puede realizar por uno a muchos empleados, por lo que la cardinalidad entre el rol de trabajo y el empleado es 1 a muchos. Metadata. Funcionalmente, el último paso para hacer el modelado de datos es definir los metadatos. Los metadatos son los datos que describen datos subordinados a ellos. Los ejemplos de metadatos incluyen información de uso sobre sus datos. Por ejemplo, si se entregó un registro en su base de datos recién creada, los metadatos describirían cuándo se entregó el registro, por qué el usuario y tal vez una bandera para confirmar que esté libre de errores. Entonces, ahora que has leído sobre los conceptos básicos de lo que es el modelado de datos, deberás ser capaz, como administrador de negocios, de interpretar y comprender los conceptos fundamentales cuando se enfrenta con un modelo de datos. Conclusión. Diseñar e implementar una base de datos exitosa, es decir, que satisfaga las necesidades de una organización, requiere un modelado de datos. Los expertos que hacen modelado de datos definen los elementos de datos y las reglas que afectan a estos elementos de datos. El proceso de modelado de datos reconoce que los datos son un activo vital que las organizaciones necesitan comprender y administrar cuidadosamente. Cualquier empresa puede beneficiarse de la tarea de modelado de datos, ya que pueden impactar en la información que brindan a tomadores de decisiones, clientes, proveedores, entre otros. Ánimo, vas muy bien. Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias.